Hola, espero que estén bien. Les voy a explicar la clase 10, ¿sí? De matemáticas. Para comenzar, les di unos ejercicios, unas situaciones donde, bueno, deben responder como en el ejercicio 1 algunas preguntas, haciendo una lectura del gráfico que les presento, que corresponde, como ven en el dibujo, a una función lineal. En el 2, ¿sí? Les pido que observen las gráficas e indiquen las ordenadas al origen de cada una de estas rectas. Entonces, para que les quede completa la fórmula de la función lineal. Recuerden la definición de ordenada al origen que lo vimos en la clase anterior. En el ejercicio 3, les doy otra situación problemática, léanla atentamente y fíjense, ustedes tienen que decir a cuál de estas 4 fórmulas responde la situación problemática que se plantea. Solo una fórmula responde a eso. Y en el 4 es una situación problemática también cuando lanza una piedra hacia arriba. Esta sube hasta una determinada altura y luego comienza a caer, dice el enunciado, como lo muestra el siguiente gráfico, donde relaciona el tiempo con altura. Bueno, de acuerdo a lo que lean la situación y vean lo que les interroga, van a saber qué responder. Les repito, como se los dice acá, no duden en consultarme, podemos hacer alguna videollamada por Zoom cuando estén más adelantados en la clase, como hicimos antes. Acá les aclaro que las rectas son representaciones gráficas que corresponden a fórmulas como y igual a x más b. Y esa fórmula y las rectas responden a funciones lineales, que son las que trabajaron en el ejercicio 1, 2 y 3 y en la clase anterior. Y en la clase 8 y 9, si mal no recuerdo. Pero ahora las gráficas de la actividad 4 se llama parábola. Pueden darse cuenta que no es algo recto, sino que es algo curvo. Fíjense que de acá van para acá y acá, curvo, y a eso lo llamamos parábola. Corresponde a una fórmula como I igual a x cuadrado más bx más c. Y responde a un tipo de función que se llama función cuadrática. ¿Sí? Antes vimos función lineal, ahora vemos función cuadrática. Por ejemplo, sigo acá abajo. Por ejemplo, igual menos 5x cuadrado más 30x más 0 es la fórmula que corresponde a la gráfica del ejercicio 4. La que relaciona el tiempo sería la x y la altura sería la y. ¿Estamos hasta ahí? Una primera diferencia que vemos entre función lineal y función cuadrática son sus gráficas, sus dibujos. La gráfica de la función lineal son rectas, como las que podemos ver acá, y la gráfica de la función cuadrática es una parábola como la del ejercicio 4, algo curvo. Además de que la forma de la fórmula de la función lineal es esta de acá y la de la parábola es esta de acá. ¿Sí? Son las dos diferencias que hay en cuanto a las funciones. Bien, comienzo explicando función cuadrática ahora sí, dándole una definición más exacta y formal.
Definición. Se llama función porque relaciona la x y la y. Cuadrática porque una x tiene exponente 2. A una función polinómica real es porque hay una expresión algebraica donde hay números y letras y tiene la forma f de x, podemos decir f de x o la y, cualquiera de las dos cosas que nosotros pongamos, escribamos, va a estar bien. Igual a ax cuadrado más bx más c. O sea, puede ser esto, igual a todo esto de acá. Bien, como es función, debemos definir cuál va a ser el dominio e imagen. El dominio de esta función, recuerden que el dominio era todos los valores que puede tomar el conjunto de partida. Nuestro conjunto de partida son las x. Entonces, ¿qué valores puede tomar la variable x? La variable x puede tomar todos los números reales, como lo marco acá. La imagen va a depender si la parábola está dibujada para arriba o para abajo. Ya vamos a ver a qué nos referimos con la imagen cuando tengan algo gráfico para poder visualizar. Bien, la representación gráfica. La representación gráfica, ya la estuvimos hablando de esto, es una parábola, se llama una parábola a su dibujo y algunas de las formas que puede adoptar son estas imágenes que les muestro. Fíjense la primera gráfica, esta de acá, fíjense que está dibujada como si fueran dos ramas, dos líneas que van hacia arriba. Lo mismo la segunda gráfica, nada más que es un poco más, está más achatada, ¿sí? Pero fíjense que la primera gráfica toca al centro del eje, pero esta toca acá dos veces en el eje. La tercera gráfica, donde hay una roja, una verde y una azul, tres parábolas en una. Fíjense que la verde no toca no toca el eje X, la roja lo toca una vez y la azul lo corta o lo toca dos veces. Fíjense que la azul en el gráfico 3 está hacia abajo y en el gráfico 4, que es este de acá, hay muchas dibujadas como para que tengan más ejemplos de cómo podrían llegar a ser las parábolas y que no hay una forma definida. Existen infinitas parábolas para infinitas funciones cuadráticas. Después, acá lo que les llego a describir es que para obtener una parábola, sí o sí necesitamos por ahora tabla de valores, ¿sí? Siempre y cuando tengan una fórmula, si no es imposible armarla. Cualquiera de las gráficas de estas parábolas que vemos se componen por dos ramas que deben ser iguales y simétricas. Entonces, tenemos en el primer gráfico esto que yo contorneo ahí remarco en rojo, es una rama, y esto que remarco en celeste es otra rama, por supuesto que no tan torcido como lo remarqué yo. Esas son las dos ramas, deben ser iguales pero simétricas, como que están así enfrentadas. ¿Dónde más? Acá.
Estas dos ramas se unen en un punto que se llama vértice, que es este punto chiquito de acá, ¿sí? En ese punto se llama vértice y es donde se unen las dos ramas que son iguales. Este punto puede ser un valor medio o puede ser un valor máximo, depende cómo esté. En este primer gráfico es un valor mínimo, este de acá. Pero por ejemplo, en el cuarto gráfico, en el verde, este de acá, que está acá, este punto sería el vértice, pero me está indicando un valor máximo. ¿Por qué? Porque esta rama viene para acá, llega hasta acá, y de acá como que decrece, ¿sí? Entonces, llega a un punto máximo y vuelve a caer. Acá en el primer gráfico es al revés. Decrece hasta este punto y después vuelve a crecer. Bien. Otra característica de las parábolas es que siempre va a intersectar o va a cortar o va a tocar al eje Y. Pero no siempre va a pasar eso con el eje X. Ya les expliqué recién, mostré recién que hay gráficas que cortan al eje Y y otras que no, como por ejemplo la gráfica 3, la de color verde. Esa gráfica no toca al eje X, pero sí está próximo y va a tocar, nada más que el gráfico está cortado cuando vaya a cortar al eje Y. Bien. Coeficientes. ¿A qué llamamos coeficientes? Los coeficientes son la letra A, la B y la C, que está en la descripción de lo que es una función lineal. Estas que le remarqué con amarillo acá. Acá, en la definición o en el recuadro este que está acá arriba, la A, la B y la C. A eso le llamamos coeficientes. Hay tres tipos de coeficientes. Coeficiente cuadrático, la A. Puede ser cualquier número real, excepto el 0. Y les agrego una nota donde les dice que el número real lo llamamos a un número decimal, a un número fraccionario, a un número positivo, negativo, pero si es decimal y no es exacto, lo expresamos sí o sí como fracción. No pueden truncar un número si después sigue infinitamente. Una condición es que si A es positivo, las ramas de la parábola irán hacia arriba. Si A es negativo, las ramas de la parábola irán hacia abajo. Por ejemplo, en la primera gráfica, el A de esa parábola es positivo porque las ramas van hacia arriba. La rama va para acá y esta va para allá. En el segundo gráfico también, la rama va hacia allá y también va la otra rama hacia allá. Por ejemplo, en el tercer gráfico, la gráfica azul no es la A es negativa porque la rama va hacia abajo y esta también va hacia abajo. En el gráfico 4, la verde, las ramas van hacia abajo, en la azul también, en la violeta también. Del gráfico 4, el A es negativo porque las ramas van hacia abajo. Volvemos, coeficiente lineal, se lo llama coeficiente lineal a la letra B. Puede tomar el valor de cualquier número real. Si B es igual a 0, el eje Y corta la parábola en dos partes iguales y simétricas. Se dice que está centrada en el eje cartesiano y el eje Y
es el eje de simetría, que más adelante en la próxima clase vamos a ver exactamente a qué llamamos y cómo calcular el eje de simetría. Bien, si B es distinto a 0, existe otro eje de simetría abstracto, el cual contiene el vértice B. Bien. Por ejemplo, en el gráfico 1, nosotros podemos ver que el eje Y, que es este que estoy haciendo con línea punteada, corta a la parábola en dos partes iguales. Entonces, la fórmula de esta gráfica tiene un B igual a 0. Pero, por ejemplo, en el gráfico 2 tenemos la parábola. Yo calculo que por acá aproximadamente está pasando un eje distinto de simetría, que no es el Y, sino que el eje S de simetría se corrió hacia la derecha. Entonces la parábola dejó de estar centrada. Por ejemplo, en el verde, en el gráfico 3, la parábola verde se ha corrido el eje de simetría más hacia la derecha, y en el rojo se corrió más a la izquierda. ¿Sí? En el gráfico 4, fíjense que el azul, el eje de simetría, pasa por acá, por donde estoy punteando con el amarillo. ¿Sí? Esos son los distintos ejes de simetría. O sea, que los que marqué en el gráfico, en el segundo gráfico, en el tercer gráfico y en el cuarto, ahí la B fue distinta a 0. Fue distinta a 0 la B porque las parábolas se han corrido o para la izquierda o para la derecha y generando otro eje de simetría. Pero en el gráfico 1, en el primer gráfico, la B es igual a 0 porque está bien centrada en el eje Y. Por último, el coeficiente independiente lo llamamos a la letra C. También puede tomar cualquier número real. Este indica dónde la parábola cortará al eje Y. Por ejemplo, el C del gráfico 1 es 0 porque la parábola corta en 0, o sea, acá. En el gráfico 2, la parábola corta por acá aproximadamente en 5. Por ejemplo, acá en el... Esperen que borro lo que estuvimos rayando. Por ejemplo, en el tercer gráfico, corta acá. Y en el... ¿Cuál otro le puedo decir? Por ejemplo, en el gráfico 4, en esta rosita corta ahí. Ahí corta los otros. Acá la otra. Todos esos son los que es el coeficiente independiente, donde corta al eje Y, la parábola. Bien, espero que les haya quedado claro qué información nos dan cada uno de los coeficientes, coeficiente cuadrático, lineal e independiente, la A, la B y la C respectivamente. Bien, antes habíamos detallado, definido qué partes tiene la gráfica de la función cuadrática, que se llama parábola, y les había dicho que para obtenerla, una de las formas es mediante tabla de valores. Para hacer una tabla de valores, yo me hice una tablita acá y le di como una nueva fórmula, ¿sí?
tenemos la fórmula x cuadrado menos x, perdón, voy de vuelta, x cuadrado menos 6x más 2. Y armé esta tabla con x y en la columna de las x tengo menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y dejé espacios vacíos por si necesito agrandar mi tabla para terminar de definir una parábola. Y comenzamos. Vamos a calcular una tabla de valores. De la misma forma que hacíamos en la función lineal, se calculan las tablas en la función cuadrática, solo cambia que hay un x al cuadrado. Voy con los paréntesis, siempre para no errarle en los signos. En lugar de el 6, vieron que está pegado a la x, entonces 6 también por menos 2 más 2. Esto es igual a 18. Y acá me hizo una columna para escribir la coordenada en x y la coordenada en y. Entonces tenemos que la coordenada en x era para menos 2 y la en y me dio 18. Bien, voy uno más. Voy a hacer para menos 1. Entonces, para menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1 más 2. Esto me da 9. Entonces, el par ordenado queda armado para menos 1, 9 de las y. Para el 0, reemplazo en 0 al cuadrado, 0 al cuadrado. Como reemplacé para menos 2, todo donde está el menos 2, reemplazo por 0, donde reemplacé por, acá reemplacé por menos 2, donde está en amarillo en lugar de menos 2, pongo el 0. Y para 0 me da 2. Para 1 positivo me da 3, menos 3, perdón. Para 2 positivo de las x me da menos 6. Para 3 me da menos 7. Entonces armamos los pares ordenados. Tenemos para 0, 2, para 1, menos 3, para 2, menos 6 y para 3, menos 7. Bien, vamos a ver si con eso nos da, podemos llegar a representar. Uy, esperen que se me fue. Ahí está. Vamos a representar los valores, estos pares ordenados que marcamos acá. Me dice que para menos 2 de las x, estoy acá en el primero, que para menos 2 de las x vaya 18 de las y. Y fíjense que mi eje cartesiano, eje de coordenadas, solo está hasta 7, 8, hasta 9. O sea que lo voy a dejar por un momento. No lo voy a representar ese par ordenado porque se me va muy alto, muy largo. Entonces lo dejo, voy a seguir con el segundo par ordenado, que es para menos 1 de las x, 9 de las y. 9 positivo entonces. Para menos 1, 9. Sigo y acá donde estoy marcando el punto celeste está el 9. Para 0 de las x, 2 de las y, donde marqué el segundo punto. Para menos 1, repito, para menos 1 de las x,
9 de las y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Ahora voy con el tercer par ordenado. Para uno positivo de las x, menos 3 de las y. O sea, en vez de ir para arriba, voy para abajo. Acá, 3. Para 2 de las x, o sea, 1, 2, 2 de las x, 6 negativo, o sea, voy 6 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para acá. Y para 3 de las x, o sea, 1, 2, 3, voy 7 para abajo porque es 7 negativo. Hasta acá. Si yo me fijo, es como que si cuando vaya a unir estos puntos, voy a tener una rama, una parte de la parábola. Y sí o sí a mí me tiene que quedar representada la parábola casi completa. ¿Qué quiero decir? Que venga una rama, que venga una línea y en algún momento tome la curva, esa pequeña curva donde está el vértice, y se genere la siguiente rama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar valores en la tabla. Dejo por un momento estos puntos que grafiqué y agrego valores en la tabla. Yo elegí agregar para 4 de las x y para 6 de las x. Entonces, para 4 de las x reemplazo, como reemplacé acá para menos 2, que se lo marqué en amarillo, reemplazo y me arroja un resultado de menos 6. Y para 6 me arroja un resultado de 2 positivo. Entonces para 4, menos 6. Y para 6, 2. Bien, volvemos y representamos los siguientes pares ordenados. Para 4 de las x, o sea, 1, 2, 3, 4, menos 6. O sea, por acá. Y para 6 de las x, o sea, hasta acá, 6 de las x, me dice que baje 2 o que suba. Me dice que suba porque es positivo, que suba 2. Entonces sería acá. ¿Sí? Fíjense que ahí sí ya pueden previsualizar la parábola. Y ahora vamos a unir estos puntos. Uno este con este, uno este punto, este de acá, este de acá, y acá que no tengo más puntos para dónde seguir, la extienden de alguna manera que les quede igual a la otra. Y ahí les quedó la parábola graficada. Ojo con algunos de los errores que yo, porque no lo hago acá con lápiz, sino que estoy en la computadora, no me quedó bien curvo, ahí donde les estoy remarcando con rojo. Bueno, eso a ustedes les tiene que quedar bien curvo. La gráfica bien dibujada curva, que yo las hice con el programa, ¿se acuerdan que les dije en la clase de Zoom que hicimos antes con el GeoGebra? Que espero que algunos, que la mayoría lo tengan, se lo hayan descargado, si no les voy a adjuntar un video de cómo descargarlo o agregar la extensión al Chrome. Esta sería la gráfica que les estoy mostrando, cómo les queda bien unidos los puntos y fíjense que acá quedó bien curva, no como me quedó a mí. ¿Sí? Bien. Así sería, espero que hayan entendido cómo armar la tabla de valores. No es muy distinta a la de la función lineal. Eso sí, siempre va a ser más extensa la tabla de valores de la función cuadrática a la de la función lineal,
La de la función lineal con solo hacer dos valores en x ya nos daba la recta. Acá no, acá pueden ser distintas. Y otra de las cosas es que los resultados pueden coincidir, como nos quedó para 4 y para 2. Los dos nos dieron menos 6, ¿lo ven? Para 0 y para 6 nos dieron como resultado 2. Pueden coincidir, no pasa nada. No hay problema. Bien, ¿qué sabemos hasta ahora de la función cuadrática? Para responder tomaremos como ejemplo la ecuación anterior, la ecuación de la función que graficamos. Que el dominio son los reales. La imagen. Acá la imagen, vamos a armar la imagen, que no la pudimos armar. La imagen. Tengo que ver los valores de i. Para los que la gráfica esta está graficada. La podemos ver acá o en el otro, acá. Fíjense que si yo digo, no sé, elijo para menos 3, porque este es el eje vertical, recuerden que es el i. Y la imagen en las funciones para nosotros es el conjunto de llegada. Entonces, el conjunto de llegada en la función cuadrática va a ser el conjunto i. ¿Sí? Vemos que para menos 4 toma este valor y este valor. Que para, no sé, para 1 toma este valor y este valor. Que para 6 en las i está este y está este. Que para 7 está solo este. Que para menos 2,5 toma este valor y este valor. Pero si yo voy para menos 7,5 no toma ninguno. Para menos 8 no toma nada. O sea, no tengo parábola graficada acá. ¿Sí? Desde menos 7 para arriba, tengo gráfica, tengo parábolas. Pero desde menos 7 para abajo no tengo gráfica. Entonces, la imagen en este va a ser desde menos 7 hacia más infinito. ¿Por qué desde menos 7 hacia más infinito? No voy para acá. Desde menos 7 hacia más infinito. Desde acá hacia más infinito. Sigue. Sigue la gráfica. Sigue. Esta sigue para allá, sigue para acá. Nosotros cortamos las gráficas ahí donde terminan las ramas porque no nos alcanzarían el lienzo de la hoja del Word ni las hojas de carpeta de ustedes para graficarla. Es a modo nomás de interpretación. Entonces, por eso es que la gráfica es hasta más infinito. Otra de las cosas que podemos observar acá es que como la a es igual a 1, o sea, acá yo estoy en la función, le puedo agregar a la x al cuadrado del 1, pueden hacerlo. Como es 1, entonces es positiva, las ramas van hacia arriba y efectivamente las ramas en este dibujo fueron hacia arriba, como les expliqué también con las flechitas estas amarillas. La b es menos 6, entonces es distinta a 0. Entonces el eje y no es el eje simétrico, sino que se generó otro eje simétrico.
que va a ser este de acá, este eje, ese que está en rojo va a ser el nuevo eje simétrico, porque B es distinto a 0, es menos 6. Y la C es igual a 2, entonces debe verificarse en el dibujo que la parábola corte en 2 al eje Y. Y efectivamente corta en 2 al eje Y. Si no coincide esta parte analítica con esto, con la gráfica, es porque han calculado mal la tabla. Es así. Bien, como actividad yo les propongo 3 funciones. Entonces ustedes me deben indicar cuánto vale el coeficiente A, cuánto el B, cuánto el C, decirme el dominio e imagen y graficarla haciendo una tabla de valores. Pueden tomar estos valores, a lo mejor yo lo que les aconsejo es que comiencen con una tabla de valores dándole a X los valores desde menos 2 a 2 y después van viendo si agregan valores negativos o positivos, dependiendo de cómo les vaya dando el dibujo. Y bueno, y eso nada más. Espero que les haya servido. Cualquier cosa me escriben.